Seguimos aquí en Primera Plana, hoy con el economista Jesús Castillo y las periodistas económicas Aurélie Badi y Manon Bermenous. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Bueno, vamos a comentar un poco las palabras de Alexis Tsipras, el primer ministro de Grecia, que afirmó esta semana que su país no repetirá los errores y comportamientos que provocaron la crisis económica helena tras el fin del tercer programa de rescate el pasado 20 de agosto. La salida de Grecia del último programa de ajuste presupuestario no implica que nuestro país vuelva al pasado, todo lo contrario. Estamos decididos a no repetir los errores, ha dicho Tsipras, y el comportamiento que nos llevaron a esta crisis, declaró el político durante un debate celebrado esta semana en la sesión plenaria del Plan de Parlamento Europeo. Vamos a hablar de interpretaciones y consecuencias políticas de esta era post-crisis, no sé si llamarla post-crisis o en cualquier caso. Tsipras se compromete con el equilibrio presupuestario y ha anunciado una batería de rebajas fiscales para hacer de Grecia un país atractivo para inversionistas. Por cierto, que esta estrategia de bajar los impuestos y hacer de Grecia un país atractivo también lo están siguiendo otros socios del sur de Europa, como por ejemplo Portugal. Hay varios países del sur de Europa, curiosamente también dirigidos por la izquierda, que están haciendo políticas atractivas para inversionistas, ¿no, Jesús? Sí, sí. Portugal es el caso típico que cuando ha sido elegido Antonio Costas, el socialista, con una coalición de izquierda bastante rara, diría yo, con gente antieuropea. Bueno, un conjunto de partidos que han sostenido, han apoyado a Antonio Costas y que han llegado a manejar las cuentas públicas de tal manera a satisfacer las exigencias de la Comisión Europea, respetando el objetivo de déficit y también haciendo políticas sociales y de inversión que han permitido sostener el crecimiento económico, y ahora Portugal está creciendo, es una de las economías europeas que está creciendo al mayor ritmo dentro de las grandes economías de la zona del euro. No sé si recuerdan ustedes al Tsipras cuando estaba en la oposición con Syriza, el discurso que tenía pues hace 6, 7 años y el discurso que ha tenido, o cómo ha ido evolucionando ese discurso una vez llegado al poder a posturas mucho más pragmáticas, mucho más... Es que se debe subrayar que Tsipras hace parte al principio de Syriza, que era un partido antisistema euroscéptica. Por eso ese cambio de discurso sí es muy raro, pero se puede decir que se ha vuelto una persona realista, que también creo que se ha dado cuenta que se debe satisfacer a los acreedores para tener de nuevo dinero para su país, para un crecimiento, para medidas sociales y todo eso. Por cierto, que durante la crisis del euro, si miramos la fotografía de todos los políticos europeos, la única superviviente es la canciller alemana, Angela Merkel. El resto, yo no recuerdo ningún caso que haya podido sobrevivir a esta década de crisis económica, donde también hemos visto cambios, por cierto, en Alemania, hacia posturas más suaves. Empezamos con las posturas incluso frontales contra el Banco Central Europeo, con esta... no sé cómo decirlo, este miedo permanente alemán a la inflación, y ahora, bueno, parece que se ha ido suavizando más la postura alemana, Jesús. Sí, se ha ido suavizando, pero también se ha ido aprendiendo de lo que ha pasado durante la crisis. Si recordamos cuando en 2010, cuando se empiezan todas las políticas de austeridad en todos los países de Europa al mismo tiempo, no se mide bien las consecuencias que va a tener ese ajuste fiscal que se está exigiendo en muchísimos países, pero no solo en España, Grecia, Portugal, también en Francia y en otros países. Y eso va a tener un coste en términos de crecimiento económico muy fuerte. Por eso, ahora, pues el ejemplo portugués es bastante interesante ver cómo también sosteniendo la economía a base de inversión pública y de gasto público puede también funcionar. Y a mí me parece que eso es, por un lado, la estrategia de Tsipras, pero también porque tiene en vista las elecciones que va a haber en el año que viene en Grecia, y también para decir, y ahora mirar Grecia puede ser otra vez un país de inversión y venir que os estamos esperando.
Para muchos, estas políticas de ajustes a las que nos referíamos y de recortes tienen una influencia directa en el aumento de los discursos populistas que se han ido expandiendo por Europa durante los últimos años. Digo para muchos porque es verdad que no todo el mundo está de acuerdo con que tengan esa influencia causa-efecto directa. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, me parece que la crisis ha cambiado algo, es que Bruselas y la Unión Europea tienen más poder hoy día. Lo vemos con Francia. En Francia la gente dice que el gobierno se va a Bruselas y debe cumplir con las obligaciones que les impone Bruselas. Y también lo vimos en Grecia, porque Bruselas pidió muchos esfuerzos al pueblo de Grecia. Así que esto puede alimentar el sentimiento de populismo porque la gente no está satisfecha con tantas medidas de austeridad, pero al mismo tiempo son necesarias. Yo diré también que hay dos cosas. Durante la crisis también había gente que estaba manifestando en Wall Street porque estaban súper enfadando de los planes de 700 mil millones de dólares que fueron dados a las bancas y no entendían por qué tan dinero eran dado a las bancas. Y se debe entender, como le ha dicho Aurélie, que ese dinero era necesario para sostener ese sistema. Y también yo diré que el sector financiero sufre de una imagen de demasiado dinero, como lo hemos visto con los paracaídas dorados de los traders y todo eso. Hay una imagen muy negativa de todo ese sector. Y después de la crisis había un aumento muy fuerte de las desigualdades con el paro y todo eso que son consecuencias directas de la crisis. Y por eso el populismo ha encontrado como focos muy fértiles para desarrollar sus propios discursos. Sí, estoy de acuerdo con Manon. Es que la gente ve que por la culpa de los bancos y del sistema financiero no tienen empleos, no pueden consumir y consideran que los bancos, la finanza y a veces los gobiernos son responsables de su situación. Y no han pagado para eso. Sí, y no quieren pagar por la culpa de los bancos. Otra de las grandes polémicas, estamos tratando todas las polémicas que hemos desarrollado en 10 años de crisis, a lo mejor Jesús sabe mucho de esto, es la batalla entre economistas durante la crisis económica, entre los economistas más liberales u ortodoxos y los keynesianos o socialdemócratas, por plantearlo de alguna forma. Los primeros dominan académicamente el mundo y no supieron anticipar la crisis y en muchos casos recurrieron a recetas ya vaticinadas por keynesianos con el fin de superar desequilibrios, es decir, lo público. ¿Esa lección de que el mercado lo supera o lo arregla todo ha salido dañada de muerte de estos años? ¿Esa premisa de que el mercado lo arregla, lo equilibra todo, Jesús? Ha salido bastante dañada, por lo menos. Sí. Muerta, no sé, pero dañada porque se ha visto que no se puede dejar la regulación en manos del mercado. El mercado va siempre más allá. Antes hemos hablado de los nuevos productos financieros. Sí. Diría que es un poco como el caso del dopaje en el deporte. Tú introduces una nueva sustancia, las autoridades la van a regular y vas a inventar otra nueva y así y así. Y el mercado es así un poco como funciona. Tú le dices, pues le limitas por este lado, pues se va para otro lado. Es como el dopaje. Y en eso se ve que los gobiernos han intentado tener más fuerza, más presencia en la regulación. Lo que pasa es que, de mi punto de vista, por lo menos, la escala de decisión de un Estado, que sea Francia, España, es insuficiente comparado al funcionamiento de la economía mundial. Tú no puedes regular unas empresas solo en Francia porque ellas están actuando a escala mundial. Está todo interconectado. Y solo para añadir una cosa sobre las cosas políticas, por eso también hay la subida de estos populismos,
porque vemos como nuestros gobiernos pues ya no pueden intervenir a escalas tan grandes. ¿Y vas a apuntar algo más, Manu? Sí, yo diré que el mundo ahora es mejor armado para afrontar ese tipo de crisis, como le he dicho, pero hay otros productos y que no sabemos lo que puede traer una nueva crisis. Siempre hay una cuota de sorpresas y pues no podemos adivinar a todo. Por eso hay como... Claro, sí. admitamos que hay una mayor regulación, pero del otro lado, el lobby bancario se esfuerza en expandir una idea que yo les empiezo a escuchar mucho, yo creo que antes Aurélie hacía referencia a ella, de que mucha regulación aleja el crecimiento económico. Sí. ¿Hasta qué punto esta premisa es cierta? Lo que dicen los bancos de que mucha regulación... Bueno, es que los bancos hoy día dicen que las tasas de interés son muy bajas. Esto es la consecuencia de la política monetaria del Banco Central en Europa. Así que no pueden, no logran conseguir dinero como antes. También dice que tanta regulación puede perjudicar su actividad porque tienen más y más obligaciones. Por ejemplo, hay una regulación que se llama Basilea III. Esto es un comité en Suecia que decide de las reglas internacionales. En Suiza, sí. Las reglas internacionales de los bancos. De los bancos, sí. Es como un grupo de jefes de bancos centrales. Y tenían muchas obligaciones, tienen que tener muchos fondos propios en su balance. Y ahora les piden más y más. Así que eso, si tienen que tener más fondos propios, pueden bajar su... capacidad de tener riesgos, de prestar dinero a la gente y todo. Sí. Ahora hay el riesgo que se crea otra burbuja con ¿Otra eso. burbuja? Sí, claro. Sí, todos los economistas dicen eso, que cuando hay un tiempo demasiado largo con esos tasas de interés, pues se puede crear una otra burbuja y eso es el riesgo. ¿Qué es lo que pasó, deduzco, en el inicio de los años 2000? Lo que pasó es que en Europa, por lo menos, se crea la moneda única, el euro, con una sola política monetaria para un conjunto de países con economías bastante diferentes. Llegamos a la armonización. Llegamos a la armonización. Y entonces, pues, antes de la crisis había países como Francia que decían, pero los tipos de intereses son demasiado altos, porque tenían un crecimiento más bajo que, por ejemplo, España, donde el tipo de interés común a todos los países era demasiado bajo y entonces alimentó esa burbuja de crédito, de esa burbuja inmobiliaria. O sea que había ahí políticas fiscales que no han compensado la política monetaria. De ahí la importancia de armonizar, si vivimos en la Unión Europea, las políticas fiscales y monetarias de toda la Unión. No empezar por una moneda parece que es empezar un poco la casa por el tejado, ¿no? Muchísimas gracias en todo caso a los tres por habernos ayudado a entender lo que han sido estos 10 años tras el estallido de la gran crisis de Lehman Brothers, que está sin duda en la memoria colectiva de todos nosotros. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.